colega, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Espero no interrumpirlas. Tengo un paciente femenino de 56 años de edad, tiene antecedentes de hipertensión no controlada. Ella refiere tener un dolor retroesternal de intensidad fuerte, opresiva, y que se irradia al brazo izquierdo y a la mandíbula. Ella dice que este dolor empezó aproximadamente hace 4 horas y que cada vez que está en actividad física aumenta y en reposo pues va cediendo. La paciente se encuentra diaforética, tiene una palidez cutánea generalizada y aparte de esto pues sus extremidades presentan frialdad. No sé qué opiniones me pueden dar. Doctora Sáenz, ¿y ya hiciste el electrocardiograma? Sí, doctora, aquí está. Permítamelo. No observo supradesnivel del segmento ST, pero sí unas ondas T negativas desde B1 hasta B4. Ok, ¿y qué valores arrojaron las enzimas cardíacas en suero? Doctora, estoy esperando resultados. Infarto agudo del miocardio es la interrupción brusca del flujo coronario que provoca isquemia en el área del miocardio que esté irrigada por ese segmento de la arteria y que posteriormente, si no la interrumpimos a tiempo, pues se convertirá en un daño absoluto y definitivo del músculo cardíaco. Cuando ocurre el infarto, porque se obstruye una arteria que debiera estar así, que debido al colesterol se estrechó y se puso así, se forma un coagulito cuando se rompe esa placa de colesterol y el paciente inmediatamente siente un dolor muy grande en el pecho, como que tuviera la pata de un elefante encima, literalmente. Es un dolor opresivo y ese dolor tiene ciertas características. Suele irradiarse al brazo izquierdo y a la mandíbula. Cuando tenemos eso acompañado de otra cosa que llamamos signos de liberación adrenérgica, que es que el paciente se pone pálido, sudoroso y tiene una sensación de que se va a morir, sensación de muerte inminente, pues hasta el chico que maneja la camilla en la entrada del hospital se da cuenta que el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Los factores de riesgo de infarto agudo del miocardio son todos los factores de riesgo cardiovascular que puede tener una persona: hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, ¿sí? Y siempre recordarle a los pacientes que el riesgo cardiovascular es global. Si tienes uno de los que te he nombrado, si eres obeso, eres sedentario, también, entonces si tienes uno, tienes igual de riesgo que si los tienes todos. Evidentemente, a medida que tienes más número de factores de riesgo, que ese checklist lo vas llenando, pues tienes más posibilidad de desarrollar la enfermedad más precoz, pero lógicamente el riesgo cardiovascular es global. Una enzima es una sustancia química dentro de nuestro organismo que nos ayuda a realizar o modificar las velocidades de las reacciones químicas dentro de él, para así hacer los procesos con una mayor eficacia. Sí. Las isoenzimas son un conjunto de enzimas que poseen propiedades distintas, características distintas, pero que se ubican en lugares y tejidos distintos del organismo, pero que a su vez conllevan o realizan una misma función. Entonces, un biomarcador es una molécula que se expresa de forma particular en un tejido determinado y que define estructural y funcionalmente la conducta de esa célula. En el caso del músculo cardíaco, tenemos un conjunto variado de biomarcadores que obedecen a lo que acabo de definir, es decir, son moléculas que se encuentran expresadas de forma específica en ese tejido y que esa expresión determinada en ese tejido le da una función particular. Esa función, que es propia y fisiológica del músculo cardíaco, también la podemos utilizar para rastrear cómo está comportándose esa función a nivel sistémico. De tal manera que podemos hablar de que los biomarcadores que se utilizan en infarto agudo del miocardio son moléculas que se expresan en condiciones normales en músculos cardíacos y que pueden ser utilizadas para poder rastrear qué está ocurriendo en un daño en ese músculo cardíaco. Las características para considerar un biomarcador ideal del infarto agudo del miocardio consiste en presentar una alta especificidad, lo que permite que haya un diagnóstico claro, seguro y no se confunda con otra patología. Seguido a esto, una aceptabilidad rápida en el suero y practicabilidad. También es necesario la disponibilidad de los métodos y la sensibilidad, que consiste en lo eficaz que puede llegar a ser el biomarcador de acuerdo al tiempo que haya evolucionado el infarto, ya sea micro, tardío o precoz. Y por último, un análisis fácil y rápido. Aunque actualmente no se conoce un biomarcador que cumpla con todas esas características, el que más es utilizado es la troponina I. Si tuvieras que hacer la cosa por rapidez, lo que se eleva más rápido es la mioglobina.
que es simplemente una proteína que libera el músculo del corazón apenas se empieza a dañar. El problema es que la mioglobina está en todas partes y no es específica. Entonces, eso no quiere decir que sea un problema cardíaco. Luego tienes las buenas enzimas cardíacas, la CKMB, la creatinquinasa, la fracción MB, que es la específica del corazón. Esa empieza a elevarse más o menos a las 4 horas, alcanza su máximo a las 12 horas y luego comienza a bajar, desapareciendo prácticamente a las 72 horas. Esa te podría ayudar. Todavía no es muy específica. Tiene el problema de que si al paciente le colocaron una inyección o hay otras situaciones que la pueden elevar, como por ejemplo un cáncer de próstata, pues entonces eso te puede confundir. Y finalmente lo que se considera hoy el marcador más específico, los biomarcadores que estamos usando, las troponinas que forman parte de la estructura contráctil del corazón. Específicamente usamos la troponina que llamamos I y la troponina que llamamos T. La T no nos gusta mucho porque la T en pacientes con falla renal está elevada. Entonces, si tienes la mala suerte de que te tocó un infarto en un paciente con insuficiencia renal, te vas a confundir con eso. Lo mejor sería la troponina I. Y bueno, esa también empieza a elevarse más o menos entre 3 y 4 horas. También alcanza su máximo a las 12 horas, pero tiene una característica muy particular. Te ayuda también para infartos que ya tienen tiempo de evolución, porque las troponinas duran presentes hasta 14 días en forma elevada. Entonces, eso te pudiera funcionar bastante bien. Es lo que estamos usando hoy en día en todos los centros, troponina I y complementamos con CKMB. El tejido miocárdico experimenta la muerte celular tras un infarto. Esto origina una lesión en la membrana de la célula cardíaca, que es el miocardiocito. En su citoplasma, esta célula posee una reserva de biomarcadores, los cuales son llevados hacia el espacio extracelular, donde primeramente son eliminados por los vasos linfáticos del corazón y posteriormente son llevados por derrame a la circulación venosa. Allí es posible detectarlos. Los métodos de laboratorio son muy amplios y todos tienen una gran especificidad y una gran sensibilidad. Existen métodos para detectar troponinas T, troponina I, para detectar enzimas CKMB, CK total, mioglobina, lactato deshidrogenasa, transaminasas. Pero, ¿cuál es la idea de los métodos de laboratorio? Que sean los que sean capaces de detectar pequeños cambios en el biomarcador a nivel sistémico, y esos pequeños cambios se logran con los métodos más refinados. Los métodos más refinados son los de inmunodetección con amplificación, que son capaces de detectar cambios mínimos en el biomarcador a nivel sistémico. Por ejemplo, los métodos de quimioluminiscencia para detectar troponina I, troponina T ultrasensible. ¿A qué se refiere ultrasensible? Se refiere a que es capaz de detectar un pequeño cambio en los niveles de troponina I y troponina T a nivel circulatorio. Si eso ocurre, quiere decir que estamos ante un evento que posiblemente sea un evento isquémico o estemos llegando a un riesgo bastante elevado de sufrir un evento isquémico, y eso hace que el diagnóstico y la prevención del síndrome coronario agudo sea aún más eficiente, porque somos capaces de detectar cambios muy sutiles de esos biomarcadores a nivel sanguíneo. La prueba fundamental es el electrocardiograma. ¿Okay? El supradesnivel del segmento ST en cualquiera de las derivaciones que tengan relación nos va a hablar de la topografía. ¿Okay? Luego, cuando ya tienes un paciente que tú sospechas que hizo un infarto pero no estás seguro, o un infarto sin elevación del ST, tienes pruebas de estratificación invasiva. Ecocardiograma, fundamental. Prueba de esfuerzo, también es muy importante. Y otras que no tenemos en este momento a disposición, como por ejemplo la angiotomografía coronaria de 64 cortes, que viene a ser un paso previo al cateterismo, por decirte algunas. Pero fundamentalmente todo paciente que llegue a la emergencia con dolor torácico debe tener una buena historia clínica, un electrocardiograma importantísimo, una RX de tórax y pedirle el laboratorio, porque el laboratorio nos muestra los marcadores de necrosis miocárdica, que acá en Venezuela tenemos CK total, MB y las troponinas, la I o la T, cuantificadas o cualitativas, y por supuesto en los otros países pues está la mioglobina, que es el marcador más precoz de lesión miocárdica. Actualmente, uno de los principales biomarcadores preferidos a la hora de diagnosticar un infarto al miocardio es la troponina.
Esta es una proteína de alto peso molecular que se encuentra presente en el músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, y su función es participar en la regulación del fenómeno de la contracción muscular. Esta proteína es un complejo que va a estar formada por 3 subunidades proteicas. Tenemos la troponina C, la I y la T. La troponina I y la troponina T presente en el músculo cardíaco tiene unas peculiaridades que le permite distinguirse de las troponinas presentes en el tejido esquelético. Esto es lo que le da la especificidad a este biomarcador. Las concentraciones de estas proteínas se pueden elevar en el suero después de 3 o 4 horas de una lesión miocárdica y pueden mantenerse elevadas de 7 a 10 días luego de la lesión. La creatinquinasa es una enzima, está compuesta por 2 subunidades, la B y la M, que al combinarse van a dar origen a las isoenzimas CK-MM para músculo, CK-BB para cerebro y CK-MB para miocardio. La elevación sérica de la creatinquinasa y de la creatinquinasa MB es uno de los indicadores bioquímicos más importantes para el diagnóstico del infarto agudo al miocardio, aunque actualmente se encuentran otros tipos de marcadores específicos como las troponinas. Tras el infarto agudo al miocardio, en el 45% de los casos, el valor de la creatinquinasa MB va a preceder al de la creatinquinasa total y esta se eleva de 4 a 8 horas después del infarto y se restablece de 2 a 3 días. La lactato deshidrogenasa es una enzima muy abundante en el organismo. Cumple un papel esencial en la respiración celular, que es el método en el cual las células obtienen energía a partir de la glucosa, que es el azúcar proveniente de los alimentos que consumimos. Dicha enzima se encuentra dentro de la célula, actúa catalizando procesos de oxidación y reducción, de manera que la glucosa se transforma en piruvato. En el músculo tenemos un ciclo llamado ciclo de Cori, el cual ocurre cuando realizamos ejercicio y las células musculares se encargan de liberar lactato desde los glóbulos rojos, que son nuestras células sanguíneas y que no poseen una organela muy importante debido a que genera una gran cantidad de energía llamada mitocondrias. Eso ocurre en condiciones anaerobias debido a que hay concentraciones muy bajas de oxígeno. Después de ser liberado, el lactato se transporta a través de la sangre hasta el hígado. Los biomarcadores son específicos porque, como te comencé al principio, se encuentran expresados exclusivamente en ciertos tipos de tejidos, es decir, las células en todo el tejido del ser humano se comportan con un patrón de conducta distinto porque van a cumplir funciones diferentes. Cumplir funciones diferentes implica tener expresión de proteínas y de enzimas y de ciertos tipos de vías metabólicas de forma altamente específica, y eso lo aprovecha la clínica y la ciencia básica para establecer la precisión en la capacidad de detección de ellos para poder observar su conducta en sangre periférica y en el propio tejido en salud y enfermedad. De tal manera que pueden servir como diagnóstico y como pronóstico. ¿Por qué sirven como pronóstico? Porque si ellos cambian su patrón de expresión o su liberación en sangre periférica en algún momento, como ocurre en el infarto agudo miocardio, que se libera troponina I, troponina T, CK-MB a sangre total, si el evento isquémico es detenido, es contenido, entonces el valor de esos marcadores a nivel sanguíneo van a ir disminuyendo paulatinamente y eso habla de un muy buen pronóstico del evento isquémico. Pero si se mantienen en el tiempo o reaparecen nuevamente, estamos hablando de que el síndrome coronario, el proceso necrótico y la isquemia continúa. Por eso es muy importante entender que tienen un valor tanto de diagnóstico como pronóstico y que son altamente específicos del tejido que se está evaluando, porque obedece a un patrón de expresión específico que es dado también por la especificidad de función de ese tejido. Hoy en día, el tratamiento consagrado del infarto agudo del miocardio, pues ya dijimos que es un proceso donde se obstruyó, se formó un tapón, un coágulo que tapó por completo la circulación en una arteria. Pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Aunque sea reducirlo a la simple plomería, destapar la arteria. Hay 2 maneras de realizar eso. Una forma química que es la trombolisis. Das un medicamento, aquí en nuestro medio lo que tenemos ahora es estreptoquinasa, pero eso ha evolucionado. El estándar en la mayoría de los países es RTPA y actualmente se usa aún mejor una droga que se llama tecneteplase, que simplemente la inyectas y listo, ya estuvo, de un solo golpe. No tienes que hacer infusiones continuas como se hace con la estreptoquinasa y con el RTPA. Eso se llama trombolisis. Lisar es destruir, desintegrar. Trombo
desintegrar el trombo, el coágulo que generó la obstrucción. Es decir, un equipo de rayos X que permite, inyectando medio de contraste, visualizar las arterias del corazón, pues entras por la pierna, o mejor aún si se puede por el brazo, llegas directamente a donde está la obstrucción, cruzas la obstrucción con un alambrito delgado como uno de tus cabellos que se llama guía de angioplastía, pasas un baloncito, inflas el balón para destapar y luego dejas dentro de la arteria una de estas cositas, no sé si se puede ver bien, que es una malla cortada con láser, hoy en día cubierta con medicamentos especiales para evitar que la arteria se vuelva a cerrar por su proceso de cicatrización, eso se llama restenosis. Y bueno, esta mallita es el famoso stent. Entonces yo te diría que el tratamiento hoy ideal es la angioplastía con colocación de un stent en el vaso culpable. Inclusive la cosa ha progresado más y hoy en día se está considerando que no solo debes tratar la arteria culpable del infarto, sino si ves más arterias enfermas, trátalas también en el mismo proceso. La estimación de prevalencia real de infarto al miocardio es compleja. Sin embargo, existen algunas estadísticas que la definen como la primera causa de muerte a nivel mundial. Tal es el caso de Venezuela, que para el año 2010 algunas estadísticas registradas en el Ministerio Popular para la Salud nos dicen que existieron 18.700 muertes debido a enfermedades cardiovasculares. Es decir, que por cada 30 minutos moría un paciente con esta patología. Por eso es importante recordar que un estilo de vida no saludable va a ser el primer trastorno para las enfermedades cardiovasculares y esto va a representar un gran peso en la morbimortalidad de estas enfermedades. Que esta enfermedad se desarrolle. Algunos no se pueden modificar, tal es el caso de la edad, ya que a mayor edad existe mayor prevalencia para esta enfermedad. El sexo, ya que los hombres tienen mayor probabilidad de padecer esta enfermedad que las mujeres. Y además los antecedentes familiares influyen mucho en ello, ya que si existe algún miembro de la familia que sufre de enfermedades coronarias, los siguientes miembros lo van a poder padecer. Esa es una pregunta grave porque evidentemente en el país que estamos viviendo actualmente no tenemos estadísticas de salud. Entonces decirte que te sé las estadísticas en el Táchira o inclusive en Venezuela estamos graves. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad. Entonces, evidentemente, pues el infarto agudo del miocardio es una de las principales enfermedades cardiovasculares que afectan a nuestra población y pues realmente ahí es donde deberíamos enfocarnos en su prevención y tener sistemas de respuesta rápida para su tratamiento cuando la prevención falla, porque los médicos no hicimos bien nuestro trabajo y no convencimos al paciente, y luego pues nuestra obligación es rescatar a ese paciente que no pudimos prevenirle el infarto, tratárselo para que el infarto sea lo más pequeño y lo menos perjudicial para el desarrollo de su vida. Doctora, aquí ya tengo los resultados. Bueno, aquí podemos observar de que la paciente tiene concentraciones elevadas de los marcadores cardíacos. Tenemos la troponina T, esta la tiene a 500 nanogramos sobre mililitro y los valores normales o según mayor a 100 nanogramos sobre mililitro puede estarnos indicando que está cursando un infarto. La troponina I también se encuentra muy elevada, la tienen 1,8 nanogramos sobre mililitro, lo normal es de 0,2 a 0,25, es demasiado elevada. Mira, y la creatinina quinasa también se encuentra demasiado elevada, está el doble, ella lo tiene en 50 unidades sobre litro y lo normal es 25 unidades sobre litro, preocupante. Doctora, ¿y cuánto tiempo tardan en expresarse estos marcadores cardíacos en suero? Bueno, pues mira, la creatinina quinasa MB, ella se eleva a las 4 horas después de haberse presentado el infarto agudo de miocardio. Se normaliza aproximadamente a los 2 o 3 días después. Y lo que es la troponina T y la troponina I, ellas son cardioespecíficas y son muy importantes. Ellas, su concentración máxima se da a las 12 o 48 horas y puede durar de 10 a 7 días. Y se eleva a las 3 horas después de presentar el infarto agudo de miocardio. Doctora Sáenz, ¿cómo manejaste a la paciente? Bueno, doctora, la ingresé en la unidad de cuidados coronarios, bajo reposo, bajo dieta absoluta. Ya se le dieron dosis de carga de aspirina y de clopidogrel y pues se le tomó una vía endovenosa y estamos esperando a ver cómo responde. De acuerdo a las características clínicas y paraclínicas de esta paciente, estamos ante un diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Lo ideal sería que las unidades de hemodinamia y los laboratorios estén disponibles para recibir al paciente y realizarle una estratificación invasiva precoz y un cateterismo cardíaco. Si de hallarse la lesión susceptible, lo ideal sería que aprovecháramos para realizar una angioplastía
y una implantación de un stent de la arteria culpable, que en este caso seguramente será la descendente anterior, de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos. Muchas gracias, colega. Voy a ver cómo responde. De nada. Tranquila.